Pero lo que sí no les gustaba para nada es que Diego hubiera sido un hombre casado. Él estaba casado y separado y tenía una hija. ¿Tú eras celosa de la niña? No celosa, pero quizás era egoísta. Entonces se transformaba en una circunstancia difícil y yo estaba entre la espada y la pared, la verdad. Sí recuerdo que ella estaba todo el tiempo con mi papá y yo iba los fines de semana a verlos. ¿Se te hizo fácil? Sí, y como diciendo, bueno, pues, ¿cómo voy a dejar de estar con una mujer tan hermosa, ¿no? Fue durante esa época. Sí, en aquella época. En la época del me mintió. ¿Se la dedicaste a él? Claro, cómo no. Corría el año de 1980 y tanto Amanda Miguel como Diego Verdaguer triunfaban en México con canciones de desamor y despecho. Ella cantaba Él me mintió y él Corazón de papel. Curiosa coincidencia y siendo desde entonces esta dupla argentina una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo. Pero en esta historia de amor, créanme, hay más que música y canciones. También existen capítulos dramáticos y sorprendentes que son dignos de contarse. Así que bienvenidos. Miguel Atilio Bocadoro Verdaguer Hernández nació en Buenos Aires, Argentina, el 26 de abril de 1951. 14 años más tarde, y ya convertido en Diego Verdaguer, se envolvió en el mundo artístico como parte de un dueto llamado Reno y Rino, el cual abandonó poco tiempo después para convertirse en solista. Un año más tarde, a los 17 años, Diego Verdaguer ya era toda una estrella en su país. Debuto en televisión, imagínate, había un programa juvenil en donde cantaba prácticamente todos los días, iba de 7 a 8 de la noche o de 6 o 7 de la tarde, se llamaba Sótano Beat, y bueno, fue muy linda esa época. Pero yo me acuerdo que siempre andaba con mi papá y estaban enloquecidos de aquí para allá de ver lo que iban logrando. Pegaba una tras de otra, una tras de otra. Cada 3, 4 meses tenía un número 1. En el año 75 gané el premio como el mejor show de los carnavales de la Argentina, que era pues, un premio que daba una revista local en la Argentina, pero un buen galardón para nosotros. En otro punto de Argentina, la historia de otra grande de la canción latinoamericana comenzó a escribirse un 1 de junio en una granja de la provincia del Chubut. Ahí nació Amanda Antonia Miguel Samso, quien desde muy pequeña mostró una fuerte inclinación hacia la música. Me gustaba escuchar las canciones que sonaban en la radio. Televisión no había, obviamente. Y en la radio, obviamente, pues escuchaba las canciones de moda, de Palito Ortega, de Estela Raval, de Sandro. En casa siempre hubo piano, porque yo estudié piano. Entonces, ella solita fue al piano ya con 2, 3, 4 años. Me sentaba en el piano y de oído, sin haber estudiado, sacaba las canciones y las cantaba. De hecho, yo era el entretenimiento de mi familia. Entonces era el centro de jugar y de cantar, porque ella tocaba el piano y de oído. Entonces tocaba el feliz cumpleaños y todos los temas así de ese momento, ¿no? El piano, ¿no? Fue su gran inspiración. Y yo no lo vi en persona, pero mi papá me mostró filmaciones que hizo en Super 8 y se veía a mi hermana muy chiquita tocando el piano, ¿no? Y estaba feliz, pero realmente feliz. Amanda estudió música durante toda su infancia en su pueblo, Gaimán, y siguió haciéndolo cuando se trasladó con su familia a la ciudad de Trelew. A los 16 años estaba lista para enfrentarse a los maestros del Conservatorio de Buenos Aires, donde fincó su residencia y donde en 1975 conoció al hombre que le cambió la vida entera, Diego Verdaguer, en ese entonces todo un ídolo juvenil. Yo conocía sus canciones. Él era famoso, muy famoso, pero yo no conocía su cara. Yo conocía su música. ¿Lo escuchabas en la radio? Claro, lo escuchaba en la radio. Iba yo manejando en un semáforo y ella cruzó frente al carro con su prima y su hermana, ella iba en el medio y yo las vi pasar, parece que fuera ahora. Éramos 3 señoritas muy guapísimas,
muy, muy, muy guapísimas y entonces Diego nos empezó a seguir y a invitar a tomar un café, a estar con él un rato y todas esas cosas. Y medio las perdí, iba despacio y de repente se apareció Mónica, que es la hermana mayor de Amanda y un año mayor que ella. Y se acercó, fue muy simpática y combinamos en salir a la noche. Y esa noche salimos mi prima y yo con Diego. Obviamente él tenía muchísimas mujeres que lo seguían, que lo llamaban, que lo perseguían, porque pues obviamente estaba joven, guapo, claro, famoso. Pero bueno, apareció Amanda y cambió todo, ¿no? Era diferente. No sé cómo puedo decirlo con otras palabras. Era la chica que yo quería para mí. Todos los días me hablaba. Yo estaba esperando que me hablara, ¿no? Yo no era de las chicas que yo marcaba. O sea, un día enfrente del Río de la Plata me dijo que si yo quería ser su novia, obviamente, ¿no? Pero ya veníamos coqueteándonos y veníamos así como... Yo ya estaba medio desesperada con que me abrazara y me besara, porque la estaba haciendo como muy larga. Ya tenía como 15 días que yo ya quería que me besara y que me agarrara y que romper me diera el turrón. Sí, me diera mi amasijada, pero la verdad es que no sucedía y no sucedía. Entonces salíamos, íbamos a cenar y qué sé yo. Y frente al río me acerqué a ella y la abracé y la besé y qué sé yo. Y ahí empezó todo. Y así fue. Y así fue. Pero los padres de ella no veían con buenos ojos al cantante debido a una muy poderosa razón. Diego no era un hombre libre. Sí, no les gustaba para nada es que Diego hubiera sido un hombre casado. Él estaba casado y separado y tenía una hija. Entonces esa parte así como que estaba medio oscura para ellos, ¿no? Entonces fue la parte más difícil que tuvimos que manejar. Bueno, cuando nos fuimos a vivir juntos, todavía yo no estaba, ya estaba separado, pero no estaba divorciado legalmente porque el divorcio no existía en la Argentina. Unos años después existió e hicimos un trámite de divorcio y bueno, me divorcié legalmente con papeles y demás. Pero en la época en que yo conocí a Amanda no existía el divorcio. Lo que pasa es que para mi familia, que es una familia religiosa, o sea, que él estuviera separado, que hubiera sido casado y separado, era así como un shock para ellos. De alguna manera, ¿intentaron que esa relación se terminara? Puede ser, en algún momento sí, porque había muchos problemas, sí, en realidad a lo mejor sí. Yo le pedía el permiso al papá para vivir con ella. Y bueno, el padre me dijo que sí, pero en el fondo no le gustaba mucho la idea. Con el tiempo, con las acciones, cuando se dio cuenta de qué clase de persona soy y qué buscaba para su hija, o qué quería para su hija, cómo deseaba y cómo amaba a su hija. Pero con la experiencia que él tenía nos convenció. Nos convenció porque veíamos que iba en buen camino y valía la pena. Pero para Amanda, en aquel momento, compartir al cantante con Jimena, la pequeña hija de era una situación que en un principio le costó trabajo asumir. Sobre todo porque pues yo tenía 18 años y más bien en vez de querer estar con la niña, quería estar con el papá, ¿no? Claro. Entonces sí era difícil. ¿Tú eras celosa de la niña? No celosa, pero quizás era egoísta. No recuerdo algo específico, pero sí recuerdo que ella estaba todo el tiempo con mi papá y yo iba los fines de semana a verlos y todo eso. Y siempre quería estar con mi hija y por supuesto quería estar con Amanda también. Y a veces entre mi hija y Amanda no estaban las cosas como tenían que estar. Entonces se transformaba en una circunstancia difícil y yo estaba entre la espada y la pared, la verdad. Yo creo que en los primeros años fue más complicado porque nunca nos dio tiempo suficiente, prolongado, de comunicarnos. Quizás no sabíamos cómo comunicarnos. Aparte había celos y bueno, no es tan fácil. Sí, les resultó difícil. Era una niña rebelde, era una niña que no era fácil para mí. Y que por el otro lado yo tampoco tenía ganas de asumir, ¿me entiendes? Entonces era una relación difícil para ella y difícil para mí, difícil para Diego. Fue difícil.
Después con los años se mejoró. Pero no significa que haya sido, digo, catastrófico, algo natural que pasa en cualquier familia. Jimena era chiquita, pero conseguimos que se viniese a vivir conmigo y con mis papás. Y yo viví con ella los primeros, digamos, 3 años, hasta que cumplió como 4 años. Luego, cuando la mamá reorganizó su vida y se volvió a casar y demás, entonces combinamos y ella ya se fue a vivir con su mamá. Con su mamá nuevamente. Mi papá siempre estuvo de alguna forma presente. Si él estaba en otro país, me hablaba todo el tiempo, me dedicó una canción cuando era chiquita, nena, siempre me dio mucho amor. Pese a todos los problemas, Amanda y Diego estaban decididos a mantenerse unidos, incluso en el plano profesional. Le dije, yo canto, y entonces él me dijo, a ver, cantá, porque él creyó que yo le estaba así haciendo un poco el verso, ¿no? Y cuando la escuché cantar dije, wow, qué voz divina tiene esta mujer. Me dijo, uy, Amanda, dice, sí, te invito a que hagas coros conmigo. ¿Te gustaría formar parte de mi grupo y cantar en mis coros? Claro, por supuesto. Además eso era una plataforma que yo había estado esperando. O sea, fue así como anillo al dedo, ¿no? Hacia finales de los 70s, la carrera de Diego con Amanda como su corista seguía en ascenso. Temas como Yo quisiera que tú, El secreto callado y Volveré lo llevaron de gira por México, país con el que sobre todo ella quedó encantada. Esto en gran medida ayudó a que cuando en 1979 la compañía de discos Melody contrató a Diego y lo invitó a venir a vivir a este país, él aceptara de inmediato. Ella estaba feliz con el recibimiento de la gente, pero él no tanto. Lo presentamos Siempre en Domingo y todo. Ya traía una gran promoción de radio que habíamos hecho previamente y el público de México lo recibió de una manera impresionante. Yo siento que sí hubo molestia porque era argentino. Y sí sentí en diferentes momentos de mi vida cierto así como, de frente no, ¿verdad? De frente, hola. Como discriminación, de alguna manera. De alguna manera. Diego Verdaguer en su carrera empezó siempre muy bien en mi país. En su país ya era Diego Verdaguer, pero en el mío yo recuerdo El Pasadiscos. Y recuerdo también una canción muy bonita que se llamaba La Ladrona. Y otra que decía, ya nada ver partir, bella canción. Creo que es italiana. Él hizo una versión súper original. Non puedo ver el tren partir y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas. A diferencia de Diego, Amanda estaba convencida de que México era el lugar ideal para finalmente saltar del anonimato, como corista de su pareja y convertirse en una cantante solista de éxito. Diego confiaba en su talento y por lo tanto hizo uso de sus contactos e influencias como artista y productor musical. Me propuso Diego alguna vez, en algún momento, grabar a Amanda, ¿verdad? Y yo no le hice caso, no me interesé por entrar. No había antecedentes, ¿ves?, de Amanda, más que como corista, pero como Diego estaba ya posicionado muy bien dentro de la industria discográfica, entonces pues le tuvo que cumplir no capricho, sino el pedimento. Nadie creía en mí, pero como yo era la vieja de Diego, pues todo el mundo y a Diego le iba también, entonces, bueno, pues vamos a grabarla, no nos queda otra. Yo sentía que tenía una posición de poder y la usaba. Eso era. Y no me daba cuenta de lo demás. Me dieron un presupuesto para hacer un disco de Rosalba y del mismo presupuesto hice el disco de Rosalba y el disco de Amanda de Así no te amará jamás. Diego se lo pidió al señor Morales, que por qué no grababa a su mujer, y cada rato le decía, ¿por qué no grabas a mi mujer? Y entonces un buen día el señor Morales me dijo que grabara a su mujer de Diego Verdaguer. Y efectivamente la grabamos ahí en el estudio de autores y compositores, ahí en Coyoacán. Y me trajeron el disco de Amanda, que era
ya prácticamente un disco terminado, ¿no? Pero era una maqueta. Con Él me mintió. Y cuando escuché el disco, me fui, olvídate, todavía le dudé un poco, definitivamente, ¿no? Pero ya sentí el impacto del tema y el impacto de la personalidad enorme de Amanda, ¿no? Él dejó que lo adorara, él me mintió, era un juego y nada más. Era solo un juego cruel de su vanidad. Él me mintió. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichado. Y me costó muchas semanas el ir convenciendo a la gente de radio del DF para que me lo toquen. Mucha gente decía de que Amanda gritaba mucho. Tantos sordos, son sordos. El que dice eso es un sordo. Digo, ella es una artista que va a causar un impacto muy grande en el público. La van a imitar, las chicas la van a imitar, los niños la van a imitar. Nosotros habíamos trabajado mucho y sabíamos que lo que estábamos haciendo era una bomba, que eran canciones impresionantes, entre ellas, pues Así no te amará jamás, Él me mintió, Mi buen corazón, Hagamos un trato, bombas. Entonces habíamos trabajado y habíamos pulido bien qué era lo que Amanda Miguel iba a hacer, qué era lo que Amanda Miguel iba a entregar. Aparte estaban todos los ingredientes dados, ¿verdad? La frescura de un artista singular, la mirada, la cuidamos mucho. Una voz diferente. Una voz diferente. Un artista con integridad, compositora, músico. Yo traía una imagen sumamente diferente a la que se acostumbraba a ver en México. Claro. Yo traía mis pelos revueltos, traía mis gritos, traía mi rebeldía. Entonces, cuando el señor Morales llega a la compañía, solicita un montón de sencillos y se va a la radio a promover. Y en el radio se enloquecieron con el producto. Entonces fue que me llamó para hacer el disco, el álbum completo. Primero me dijo, bueno, te voy a dar $13,000, me dijo, para hacer el álbum. Le dije, muy poco. Me dice, bueno, pero es lo que tengo. Pasó un mes más y mientras yo me estaba organizando me dijo, gasta lo que quieras, me dijo, pero hazlo bien. Bueno, entonces así fue que hice el Sonido Volumen 1. Cuando empezó con aquella canción de Él me mintió, Él me dijo que me amaba y no era verdad. Cosas bellas como Mi buen corazón, quisiera saber por qué. Bueno, ¿qué les puedo decir de Amanda Miguel? Que tiene una voz extraordinaria. Amanda Miguel firmó su primer contrato con la compañía de discos Melody y en poco tiempo las altas ventas de su material la convirtieron en una de las más grandes vendedoras en la historia discográfica de América Latina. Llegabas a la radio con el disco sencillo de, no sé, El Gato y Yo o Castillos o X tema y el programador de radio en aquella época, en lugar de escucharlo para ver si estaba bueno o no, automáticamente lo mandaba a la cabina para que lo tocaran. De su éxito con el Sonido Volumen 1, Amanda lanzó al mercado en 1981 el Sonido Volumen 2 y en 1982 el Sonido Volumen 3, repitiendo la misma hazaña de éxito. Sin embargo, la cantante empezó a tener problemas para asumir su nuevo estatus de persona famosa. Me ponía mal, prefería no salir. ¿Por qué? O salía disfrazada, me ponía gorras. No estaba preparada para tener tanto éxito. No me gustaba que me conocieran tanto, porque yo había perdido dentro de mí una parte que era importante, ¿no? Mi privacidad. Y estábamos como viviendo la realización de un sueño y a la vez estábamos viviendo como una pesadilla, ¿no? Como que, pues, ¿en dónde nos metimos, no? Nos metimos en un torbellino. Pero hablábamos, decíamos, yo lo decía a Amanda, pues es lo que buscamos. Ya vamos a salir, ya vamos a encontrar nuestro espacio de tranquilidad. Imagínate, o sea, yo empecé a estar en todas las portadas de todas las revistas, en la televisión, aquí, allá, por todos lados. O sea, fue una furia, una fiebre, ¿no? Entonces, de ser una desconocida a pasar de parte tan activa en todo, pues sí fue choqueante para mí. Realmente lo que me faltaba era una vida espiritual un poco más rica, ¿no? Un poco más intensa. Porque la vida es hermosa y todo lo que quieras, pero no es nada más lo que se ve. No es el verte bien,
salir de compras, el tener mucho dinero, eso no es la vida. Le gustara o no, Amanda Miguel era ya una cantante muy exitosa con todas sus implicaciones y ante eso, Diego, siendo también un artista destacado, eligió abandonar temporalmente sus proyectos personales para dedicarse a apoyar la carrera de su mujer. Él con un cero egoísmo hacia mí se dedica e incluso abandona un poco su carrera para apoyarme, porque mi suceso fue tan grande que obviamente pues él no quiso dejarlo así nada más, ¿no? ¿Cómo fue para ti eso? Fue bello, fue bello. ¿No lo lamentaste en algún momento? No, fue lo que decidí, Él cuidaba cualquier detalle, cuidaba el cómo ella se paraba ante un escenario y cómo ella movía sus manos, cómo ella se volteaba. Diego es una persona muy inteligente, él sabe para dónde debe ir. Los años de experiencia en el negocio desde jovencito, cuando empezó a componer, creo que le han enseñado, creo que le han dado esa experiencia que hoy sirve para que se tomen decisiones más maduras, más analizadas, menos a la ligera. Y entonces yo pienso que ese es el aporte importante, la inteligencia de él para tomar decisiones que sean correctas, tanto para Amanda como para él, ¿no? Algún compañero me dijo, perdiste una gran oportunidad. Pues hoy tengo otra, ¿verdad? Hoy tengo una realidad con mi mujer, con mi familia, de la cual estoy muy orgulloso. A nivel profesional todo parecía ir viento en popa entre Amanda y Diego, pero en el plano personal su relación estuvo a punto de derrumbarse por una infidelidad. Ya lo perdoné y no me quiero reestimular con cosas que ya perdoné y que ya son pasado. Pero fue durante esa época. Sí, en aquella época. En la época del me mintió. ¿Se la dedicaste a él? Claro, cómo no. Lo que pasa es que yo no tenía claro los conceptos de la ética y de la moralidad. Y yo pensaba que estaba bien lo que hacía. O sea, yo era como así como... ¿Se te hizo fácil? Sí, y como diciendo, bueno, pues, ¿cómo voy a dejar de estar con una mujer tan hermosa? ¿No? Y púmbate. Pero llegó un día que reaccioné y dije, no, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Y cómo fue que Amanda se enteró? Yo se lo dije. ¿Cómo le dijiste? Diciéndoselo. O sea, hay que hablar claro en la vida para que las cosas perduren. ¿Y cómo es que lograste que te perdonara? Porque ella es una mujer brillante, profunda, inteligente. Yo estoy contenta de haberlo perdonado y estoy contenta de estar con él. O sea, para mí eso es más que suficiente. O sea, lo perdoné y hoy tengo la gloria de compartir mi vida con él, de tener una hija divina con él, de tener una familia maravillosa. Creo que valió la pena. Yo salvé mi matrimonio. Siempre la amé con absoluta sinceridad y ella sabe que la amo más que nada. ¿Y tú? ¿Alguna vez le fuiste infiel a Diego? Afortunadamente no. Afortunadamente no. Nunca le fui infiel a mi marido. ¿Por qué afortunadamente? Porque no me hubiera gustado nunca que eso sucediera en mi vida. Amanda y Diego lograron dejar este episodio en el pasado y continuar con su relación. Entonces sucedió algo que redefinió su camino como pareja. Cuando la cantante estaba a punto de comenzar a grabar su disco El Sonido Volumen 3, en 1982 se enteró de que estaba embarazada. Nada, yo quería tener un hijo. Estaba en una etapa muy fuerte de mi carrera, muy exitosa, y a la vez tenía ganas de tener un hijo, entonces decidí que quería tener un hijo y me quedé embarazada. Habíamos logrado éxito en nuestras carreras individuales, nos amábamos como pareja y había llegado ella en un momento perfecto. Pero los ejecutivos de la disquera no compartieron del todo la dicha de los cantantes, ya que pensaron que el embarazo podría dañar la ascendente y exitosa carrera de Amanda. Entonces piensas en que va a perder fans, ¿verdad? Que va a perder mercado en el momento en que se embaraza. Y además porque la historia así nos lo dice, ¿no?
que todos los artistas que se embarazan, que tienen hijos, pues empiezan pues, a decaer. Nada, pues entras ya a ser una artista que no va a sonar en la radio como antes, que no va a tener la exposición en televisión como antes, que no va a tener la radio tampoco como antes, y sí te hacen a un lado, ¿no? O sea, una mujer embarazada ya es como de desecho, es terrible, pero es la verdad. Me valía, yo era la mujer más feliz del mundo. De hecho, yo cuando supe que estaba embarazada seguí trabajando hasta mi 9º mes, hasta mi último día prácticamente. Ella toma la decisión de embarazarse y también previo consulta o parecer de Diego. Pues yo creo que en ese momento, pese a cualquier situación que se hubiera pasado, creo que tomaron una decisión muy buena para ellos. La llegada de Ana Victoria también provocó cambios en la relación de pareja de Amanda y Diego, quienes decidieron por fin legalizar su unión en noviembre de 1983 en Los Ángeles, California. Nos casamos más que nada por formalismos. Ya sabes, cuando nace tu hija, pues obviamente en la iglesia te piden tu acta de matrimonio, el bautismo, la comunión, la escuela, pues todo el mundo te pide los papeles de matrimonio. Más que nada por eso lo hicimos. Entonces decidimos casarnos para tener un documento y que estuvieran las cosas legalmente, como dice, como marca la ley. Ana Victoria, la hija de Amanda y Diego, nació tan solo días después de su boda, el 8 de diciembre de 1983, fecha en la cual Amanda decidió hacer una pausa en su carrera y dedicarse a ser mamá. En ese momento decido que tengo ganas de estar con ella y tengo muchas fechas firmadas y salgo de gira a hacer las fechas que están firmadas. Cumplió ya sus compromisos y mis padres ahí también fueron justamente por eso, para apoyarlos, porque sí hay que tener muchos cuidados con la bebita, ¿no? Cierro la puerta de mi casa y me voy llorando porque tengo ganas de estar con ella más que de ir a cantar, y es ahí cuando decido que voy a dejarlo todo por estar con mi hija, por lo menos por un tiempo. La promoción de ese disco del Gato y yo la hizo. La hizo, pero ya Anita había nacido y le costó muchísimo. No, Diego fascinado, porque aparte Diego no me iba a llevar la contra de algo que yo sentía en mi corazón, ¿no? Al contrario, él me dijo, está bien, me parece bárbaro. Y la gente de la compañía tendrías que preguntarle a Enrique Borja. Mi obligación era apoyarlos y llevar de la mejor manera posible con ellos para que ellos triunfaran. Esa era mi parte como vicepresidente. Entonces, en la planeación que yo hice todo lo que estuvo de mi parte para poder en un momento dado que su carrera fuera la mejor posible. En el caso de Amanda y en el caso de Diego y como mancuerna. Se notó el hueco, porque ella estaba muy bien posicionada en el mercado y de repente pues desapareció. Desapareció y es cuando ella hablaba de que le sucia los calcetines a Dieguito, que el bibi para la beba y eso. Siempre mis padres se encargaron de llevarme a la escuela, de cocinarme, de hacerme el desayuno. Mi mamá se despertaba temprano para hacerme el desayuno, mi papá me llevaba a la escuela. Y no me arrepiento, o sea, sí me ha costado después regresar con mi carrera, pero pienso que es algo que no me costó a mí, sino que es algo que la industria marca en general para todas las mujeres profesionales que dejan su carrera para tener su hijo, ¿no? Mi madre ha sido la mejor madre porque me ha entregado todo su tiempo y hasta el día de hoy no estamos juntas tanto tiempo porque yo vivo en Los Ángeles ahora, pero la entrega de mi madre hacia mí como su hija es como total. En 1987 la cantante ya estaba de vuelta con una nueva producción titulada El Pecado, producida por Diego. La pausa que hizo en su carrera no le costó a Amanda el cariño del público, pero sí el dejar de ser una prioridad para su compañía disquera. Y ella no podía competir con la onda que imperaba en ese momento, que era ya todavía mucho más juvenil. Me encontré con que venían muchas chavas jóvenes tipo Flans, por ejemplo, ocupando demasiado lugar. Me costaba, me trataban ya casi como una reliquia en la compañía. Así lo sentía yo. Y no me gustaba esa sensación. Para Amanda fue difícil. Ya Amanda ya tenía una edad madura. Y no solamente a ella, a varios artistas, como Dulce, como a Daniela Romo, a varios artistas, les pasó eso, ¿no? O sea, que de repente vino la camada de
artistas juveniles y pues, desplazaron un poco la participación en radio y la popularidad. Tuviste, supongo, este sentimiento de una gran impotencia, ¿no? Sí. ¿Cómo luchabas? Frustración un poco, me refugiaba en mi familia. Me daba mucho mi familia y obviamente Ana Victoria. Así que me seguí dedicando a mi hija y esperando que pasara el tiempo. Además, no solo se sentía olvidada por su disquera, sino también por su marido, ya que Diego se encontraba totalmente enfrascado en su trabajo como productor musical y cantante. Ella estaba celosa un poco del tiempo que la oficina me tomaba, ¿no? Porque cuando yo me metía allí a proyectar y a decir esto y me reunía con la gente que trabajaba conmigo y demás, me llevaba mucho tiempo, a veces eran las 9 de la noche y estaba ahí, íbamos a hacer aquí y planeábamos la gira y me envolvía mucho. ¿Estaba celosa de tu trabajo? Estaba celosa. Y un día me dijo, oficina, me dice. Ella no le gustaba esa oficina, decía que no le gustaba. De hecho, estábamos en un cuarto piso y en ese edificio se sentía horrible los temblores. Ella odiaba estar ahí y algunas veces les tocó algún temblor a ella estando ahí. Ella le daba mucho pánico. Entonces, en 1989, un incendio destruyó la oficina que Diego tenía en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Amanda se sintió incluso aliviada. Me acuerdo que estábamos en la cama durmiendo, era la madrugada, y la miré y le dije, Amanda, le dije, se quemaron las oficinas. ¿Cómo? Le dije, sí. Lograste tu cometido, le dije. Y sí, seguí durmiendo. Cuando se prendió fuego yo dije, ay, qué bueno, por lo menos lo voy a tener más tiempo en mi casa. Ay, fue terrible, porque no me dolió tanto. Era totalmente inflamable porque todo era cinta. Todo era con un chispazo y se acabó realmente todo. Ellos después fueron a Buenos Aires a recuperar algo de lo que podía haber en cintas y en diferentes cosas, pero se perdió mucho de ellos ahí. Se perdieron muchísimos papeles, muchos muy importantes, ¿no? Muchos contratos, muchos documentos que soportaban cuestiones económicas que Diego tenía derecho a percibir y que sin embargo pues se destruyeron dentro de este siniestro que sufrieron sus oficinas. Pero bueno, yo no me afecté tanto. Yo tenía mi casa, tenía mi hija y quería que Diego pues estuviera más con nosotras. ¿Y tu familia te recuperó un poco a partir de que se quemó la oficina? Sí, yo creo que sí. Sí, pasamos mucho tiempo juntos. Pero entonces, cerca de 4 meses después, mientras Amanda y Diego celebraban Navidad y Año Nuevo con su hija en los Estados Unidos, recibieron una llamada de un vecino que les comunicó que esta vez era su casa la que estaba en llamas. O sea, fue una cosa así tan frustrante, tan horrible que no podíamos hacer nada más que aceptar y tomar un vuelo al otro día porque ni siquiera podíamos volar esa noche. El otro día para llegar aquí con las maletas de esquiar de Ana Victoria, de Diego y mías, y ver la desgracia y lo que había quedado, que era nada, escombros y todo quemado. Mi mamá se sintió súper mal, le costó mucho ir al lugar y verlo así. Y yo y mi papá nos metimos entre las cenizas y los escombros y revolvimos, encontramos un par de anillos de mi mamá que luego limpiamos y todavía tiene. Pero pues fue un momento difícil, quieras o no. Fue a Argentina un tiempo, no quería hablar con nadie de los medios, estaba muy deprimida. Tratábamos de hablarnos por teléfono, de mantenernos en contacto, de saber que ahí estábamos. ¿Y quién te ayudó en esos 3 años? Diego. Después nos vinimos a vivir a un condominio horizontal muy bonito en Avenida Toluca, cerca de aquí. Ya nos quedaba más cerca venir y terminar de construir esto. Yo a la mañana dejaba a la nena en la escuela y me venía a la obra y decidí seguir adelante con la casa y construirla de a poquito, ladrillito sobre ladrillito, y llevar adelante lo que había sido nuestro sueño, ¿no? Y concluirlo. Decidimos mudarnos con la mitad de la casa en construcción y nos vinimos a vivir en construcción. Esa fue la etapa en la que yo me levanté. A pesar de que había mucho polvo y todo, estábamos aquí dándole duro para poder terminar más pronto. Y así fue. Mi mamá siempre fue muy fuerte. Mi mamá nunca me enseñó una cara de, ay, me siento mal o... No. Mi mamá siempre mantuvo su fuerza y con mi padre crearon el juego de reconstruir la casa y fue todo un ciclo enorme
Mi papá iba todos los fines de semana a darle, a darle, a darle. Yo he tenido la suerte, la fortuna de estar en su casa, que por cierto tiene una casa súper original. Para mí es una de las casas más hermosas que yo he visto en mi vida. En 1989, Amanda Miguel grabó su quinto material titulado El rostro del amor, del cual se desprendió el tema del mismo nombre, que un año después se convirtió en un himno para la visita del Papa Juan Pablo II. A pesar de que el disco fue un éxito, Diego y Amanda no estaban a gusto con su disquera, por lo que cuando una pequeña compañía llamada Karen Records, dirigida por Bienvenido Rodríguez, que en aquel entonces manejaba la exitosísima carrera del dominicano Juan Luis Guerra, los invitó a formar parte de sus filas, ellos lo aceptaron sin pensarlo demasiado. Y siendo yo abogado tanto de Diego como Amanda, evidentemente no tendría más que reprocharles el haber firmado un contrato en donde la asesoría profesional estuvo ausente y por lo tanto no hubo oportunidad de advertirles de los riesgos que significaba la firma de un contrato en esas condiciones. Nunca revisamos a fondo un contrato que firmamos mientras veíamos un concierto de Juan Luis Guerra, imagínate. O sea, veíamos un concierto de Juan Luis Guerra y firmábamos un contrato que ni siquiera revisamos. No tenían un equipo de gente que pudiera hacer un trabajo de promoción, que pudiera hacer un trabajo de marketing, que pudiera hacer que hicieran la distribución adecuada. Realmente no había una compañía que respaldara a Karen en México. El tiempo que Amanda y Diego pasaron en Karen Records fue prácticamente infructífero, pues en lugar de reactivar sus carreras, la disquera bajo las órdenes de Rodríguez prácticamente los congeló. Me acuerdo que fue muy difícil para mi mamá porque se sentía atrapada, se sentía atrapada con sus discos, con sus shows, con su carrera, con su evolución como artista. Y pues obviamente es una frustración, ¿no? No pagaba correctamente las regalías, no había unas liquidaciones claras, pues. Entonces había un pleito por regalías anteriores que se le adeudaban a los dos artistas y por el otro lado no había los presupuestos correctos para hacer los nuevos discos, no había el marketing adecuado. Salió un disco mío que nunca promovieron, ninguno de los dos, y ahí murió todo. A él se le pinchó el negocio con Juan Luis Guerra por X cosas, empezó a quedar sin finanzas, empezó a tener problemas, no sé qué, y todo eso nos salpicó a nosotros, y tuvimos 5 años diciéndole, oye, ¿qué onda? Sí, ¿qué onda? Hasta que finalmente demandamos. Demandé legalmente en términos de lo que fuera, y se la gané a la demanda, afortunadamente. Pues obviamente se le iba a ganar, era injusto, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo duró el proceso de la demanda? Duró como 2 años. Muy largo, ¿no? Largo. Amanda, a pesar de todo, nunca perdió el control, nunca perdió la paciencia. Lógicamente había días en donde estaba quizá más deprimidona porque era un asunto que se llevó mucho tiempo solucionar. Finalmente llegamos a un acuerdo y el acuerdo fue, ok, yo quedo libre, yo puedo grabar, producir, hacer lo que quiera, y Amanda me va a hacer 2 discos más en estas condiciones. Entonces ya Darío de León arregló el contrato con Bienvenido y se hizo así, nos fuimos a grabar a Italia. Seguimos en un litigio que pudiera haber durado años o hacíamos 2 discos con Amanda. Entonces eso fue lo que decidimos, hacer 2 discos bajo ciertos lineamientos de mayor control. Había un compromiso de lanzar en México y Estados Unidos por lo menos los discos y nunca se había hecho un trabajo serio en México. Tan es así que los discos de Amanda venden 150 o 200 mil discos en Estados Unidos y en México prácticamente pasan desapercibidos. Seguí trabajando en shows más que nunca. Decidí trabajar en shows con Diego, empezar a darle duro en los shows. Y eso fue lo que nos mantuvo, porque si tú te pones a pensar en aquella época, realmente yo no tuve promoción ni de radio, ni de televisión, ni de prensa, ni de nada. Y sin embargo el número nuestro fue creciendo en ese aspecto, porque a pesar de que no teníamos esa otra parte, nos dedicamos a hacer shows, a recorrer la República Mexicana. Ya liberados de Karen Records, Amanda y Diego fundaron su propia compañía de discos llamada Diam, gracias a la cual han seguido haciendo música y se han mantenido vigentes entre sus seguidores. Así, mientras ella se prepara para lanzar Piedra de Afilar, título de su nueva producción, y él afina los detalles de su propio proyecto musical, esta exitosa y sólida pareja sigue promocionando su producción en vivo Siempre Fuimos Dos. En definitiva, una frase que resume en tan solo 3 palabras una historia musical de amor que parece no tener fin.